un propósito. Y el tipo de literatura de cada libro indica la manera en que debemos estudiarlo, indica la manera en que debemos de interpretarlo, incluso la manera en que debemos de predicarlo. Y el tema central del capítulo 1 de Ruth es esta, ¿verdad? Es la obra de Dios en la vida de esta familia de Noemí y de Ruth. La manera en que Dios está obrando en ellos a través de sus circunstancias para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. Ese es el mensaje principal de este libro. La semana pasada estuvimos viendo una introducción al libro de Ruth. Hoy vamos a estar considerando los versículos 6 hasta el final del capítulo, pero el domingo que viene no vamos a pasar al capítulo 2, vamos a quedarnos en el capítulo 1, porque quiero considerar con ustedes hermano, la experiencia de conversión de Ruth. Y la razón por la cual quiero hacer esto, hermano, es porque cada vez que es mi filosofía de ministerio, la manera que yo predico, me gusta, cada vez que encuentro, que tengo la oportunidad, me gusta exprimir el texto bíblico lo más que pueda. Yo sé que quizás en años futuros, quizás usted va a poder escuchar nuevamente una predicación del libro de Ruth y vamos a aprender mucho más, pero me gusta exprimir el texto para que podamos sacar todas las verdades que están en él, para que podamos enriquecer nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. El próximo domingo vamos a estar de nuevo en el capítulo 1, aunque hoy vamos a terminar la idea central de este capítulo. Yo quiero invitarles, hermanos, con esto en mente, quiero invitarles a orar y vamos a pedir al Señor que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra en esta mañana. Señor amado, te alabamos y te damos gracias, porque tú eres, Señor, un Dios bueno, misericordioso, perdonador, compasivo. Señor, no hay palabras con las cuales nosotros podamos expresar la gratitud de nuestros corazones por la salvación que tú nos has dado en Cristo, por el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Señor, en esta mañana te damos gracias porque podemos, Señor, sentarnos alrededor de tu palabra, Señor, para poder ser edificados por medio de ella. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome, Señor, tu palabra en este día y tú la prosperes en nuestras almas. Que tu palabra dé el fruto en nuestras vidas para la cual ha sido enviada. Ruego que tu palabra, Señor, Padre, sea prosperada en el corazón de los incrédulos y tú los traigas de muerte a vida. Quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú prosperes tu palabra en el alma de tu pueblo, de cada creyente, de cada cristiano, Señor, para que podamos ser más como tú. Yo quiero rogarte, Dios mío, que tú uses tu palabra para establecer tu reino, Señor, en nuestras vidas. Padre amado, te ruego en este día, en el nombre de Jesús, que tú hables a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Todos necesitamos oír tu palabra en esta mañana. Padre, yo te ruego que tú nos des corazones abiertos para poder recibirla con humildad. Amado Dios, te ruego en este día, en el nombre de Jesús, Señor, por el pastor Jeremy McMorris en Paramount Baptist Church en Amarillo. Ruego por él mientras él proclama tu palabra en esta mañana. Yo suplico en el nombre de Jesús que tú pongas tu palabra en su boca y que esa iglesia local sea edificada también para la gloria de tu nombre, Señor, y el bien de ellos. Y concédele, Señor, a la iglesia bautista Paramount, Señor, tanto la iglesia en español como la iglesia en inglés, Señor, Padre celestial, concédeles como un solo cuerpo, seguir siendo un faro de luz, Señor, en Amarillo, en medio de tantas tinieblas. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. No solamente, Señor, te ruego que tú bendigas a Jeremy, bendice a cada pastor de esa congregación y ayúdales a ser fieles a ti, aún en los días difíciles que podamos enfrentar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, a Ruth capítulo 1, verso 6, es el pasaje que vamos a estar en esta mañana considerando, verso 6 en adelante. Y estos versículos son la continuación del mensaje que aprendimos, que vimos en la semana pasada. Y quiero, hermanos, considerar estos versos hoy bajo el título Cuando Dios aflige a su pueblo. Cuando Dios aflige a su pueblo. Yo creo que
todos los que estamos aquí en esta mañana hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, momentos de suma aflicción, pero no solamente eso, sino que creo que todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos en común de que hemos pasado y estamos pasando quizás por momentos que no solamente son difíciles de experimentar, sino que también son difíciles de entender. Y generalmente no importa el tiempo que nosotros llevemos en el Evangelio, no importa la madurez cristiana, el grado de madurez cristiana que tengamos, no importa, y el libro de Ruth nos enseña esto, la vida de Noemí nos enseña esto, no importa la cantidad de conocimiento bíblico que podamos adquirir. Generalmente cuando los cristianos pasamos por circunstancias difíciles, nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas circunstancias? ¿Por qué Dios me ha traído a este lugar? ¿Por qué Dios ha traído esta aflicción a mi vida? Y esto es algo que tanto creyentes como incrédulos todos cuestionan y todos cuestionamos la bondad de Dios. Y ciertamente, hermano, hay momentos difíciles que experimentamos en nuestra vida porque como resultado de nuestro propio pecado, pero también hay circunstancias difíciles que experimentamos en nuestras vidas a las cuales no podemos encontrar una razón o una explicación inmediata. Por ejemplo, podemos mencionar la experiencia de Elizabeth Elliot, una esposa de un misionero que ella y su esposo fueron a evangelizar una tribu en Ecuador que no había sido alcanzada por el Evangelio, y cuando el esposo de ella llega allí al Ecuador con estos misioneros, aunque estos misioneros trataron de una manera pacífica compartir el mensaje de vida a esta tribu, los integrantes de esta tribu los asesinaron. Imagínate la experiencia de Elizabeth Elliot. Señor, queremos servirte, queremos que tú seas célebre en todas las naciones, y mira lo que nos pasa. También podemos mencionar, hermanos, la experiencia de Horatio Spafford, un abogado en Chicago que perdió en un gran fuego que hubo en Chicago, perdió todos sus bienes, perdió toda su oficina. Y hermanos, mientras se recuperaban y en el proceso de recuperación, ellos no solamente lo pierden todo, sino que él envía a su familia, a su esposa y a sus hijas, hermanos, en un barco, en un viaje, mientras él preparaba las condiciones para él unirse a su familia. Y resulta que en la travesía hay una gran tormenta y Horatio pierde a su esposa y a sus hijos. Tiempo más tarde, este hombre va en un barco y el capitán del barco le dice, cuando pasan por el lugar donde su hija y su esposa y sus hijas murieron, le dice, fue aquí en este preciso lugar donde tu familia murió. Y fue en ese momento que este hombre escribió el himno, estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda y esté, o cubra la humana aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien con mi Dios. It is well with my soul. Hermanos, y este hombre experimentó esta aflicción que nosotros no podemos entender. Y quizás como experiencia como esta no la vamos a entender nunca, la razón de ella no la vamos a entender nunca de este lado de la eternidad, pero están ahí. Amén, hermano. En años más recientes, una famosa escritora cristiana, Joni Eareckson Tada, que fue es una mujer que quedó tetrapléjica a los 17 años. Y ella cuenta en su testimonio, hermano, que por muchos años vivió con el dolor, vivió con cuestionar la bondad de Dios. Imagínate una niña de 17 años que tiene este accidente y queda paralizada completamente. Estas son experiencias que nos dicen por qué, nos hacen preguntarnos por qué, de dónde viene este sufrimiento. Amados hermanos, la experiencia de estas personas, que son algunas entre muchas, nos lleva a reflexionar sobre una realidad bíblica y a la vez profunda y relevante para nosotros. Una realidad que vemos, amados hermanos, revelada también en el libro de Ruth, y en esa realidad queremos reflexionar
con ustedes. Y yo quiero enseñarles una verdad fundamental en esta mañana. A la luz de este pasaje, esto es lo que quiero que usted lleve a su casa. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado esta verdad anteriormente, pero yo quiero repetirla para que quede grabado en nuestros corazones. Cuando el pueblo de Dios sufre, no es porque Dios lo permite, sino porque Dios ordena el sufrimiento para la gloria de su nombre y el bien de nuestras vidas. Cuando el pueblo de Dios sufre, no sufre porque Dios lo permite, sino porque Dios lo ordena para la gloria de su nombre y el bien de nuestras vidas. Y en orden, y para que yo pueda demostrar esta realidad, lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es la aflicción de Noemí. La aflicción de Noemí. Y mira, hermano, conmigo, nuevamente el versículo 6. Ruth capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 11. Dice: entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaban y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras, como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo: volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Vamos a hacer una pausa aquí por un momento, hermanos. La semana pasada, cuando nosotros comenzamos esta serie de mensajes en el libro de Ruth, nosotros mencionábamos brevemente la magnitud no solamente de la decadencia espiritual en la que se encontraba la nación de Israel en aquel tiempo, sino también la decadencia espiritual de Elimelech y su familia. Pero también mencionábamos, hermano, la crisis, la magnitud de la crisis emocional y social que enfrentaban Noemí y sus dos nueras como resultado de la muerte de Elimelech y de sus dos hijos. En el relato, en este diálogo que nosotros vemos en el capítulo 1 entre Noemí y sus nueras, nosotros podemos ver, es como una ventana a través de la cual nosotros podemos ver esta crisis emocional y social, cuando ella le dice a sus nueras que el Señor tenga misericordia de vosotras, como ustedes la habéis tenido con los muertos y conmigo. Cuando en este versículo, hermano, cuando ella menciona los muertos, está hablando de Elimelech y sus dos hijos. Y en otras palabras, lo que le está diciendo: que Dios tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mi esposo y mis dos hijos. Y la razón por la cual Noemí dice esto, porque Noemí está consciente de que no solamente ella, Noemí, sino sus nueras iban a necesitar, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. E incluso en el verso 9 sigue diciendo que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron. Quiero resaltar, hermanos, la relación tan estrecha que había entre Noemí y sus dos nueras. En nuestra cultura, hermano, estas son dos integrantes de la familia que tienen fama de no llevarse bien: las nueras y las suegras. Siempre son famosas por la mala relación que hay entre ellas, y algunos han hecho chistes y dicen, por eso le dicen nueras, porque la mamá del muchacho o la mamá de la muchacha dice: esa no era, o esa no es, era la que yo quería para ti. Sin embargo, entre Noemí y sus nueras, con todo y que Noemí era judía y las nueras eran moabitas, había una relación muy, pero muy estrecha. De hecho, en el texto original, en los dos versículos que se mencionan que ellas lloran,
La idea que transmite es que ellas lloran al unísono, como una sola voz. Así de unidas eran estas dos mujeres. Y Noemí, ella sabía, hermano, cuál era la condición en la que sus dos nueras iban a quedar. Desamparadas. Porque en el tiempo de Noemí, hermano, en el tiempo de Israel, yo creo que tú recuerdes que el bienestar y el sentido de seguridad de una mujer y de su familia dependía de la presencia del esposo y del liderazgo de su esposo. Al no tener esposo, no había seguridad y creaba también un estigma sobre la familia. Por eso Dios, hermano, en su palabra se revela como padre de huérfanos y defensor de las viudas, porque las viudas y los huérfanos, hermano, eran personas que padecían mucho en aquella sociedad. Y Noemí, hermano, por el amor a sus nueras, ellas le dice que el Señor les conceda misericordia, que el Señor les conceda descanso. Y fíjate, hermano, que le dice que el Señor le conceda descanso en la casa de su marido, porque ella sabía que estas mujeres necesitaban casarse nuevamente para poder tener, ¿qué cosa? Seguridad, para poder tener protección, para poder tener un estatus en la sociedad. Ahora, yo quiero que tú pienses por un momento en el grado de profundidad y de gravedad de las aflicciones que Noemí y sus nueras experimentaron, especialmente Noemí. En primer lugar, considera la hambruna. Aunque ella salió de su tierra, de Judá, bajo el liderazgo de su esposo, la razón por la cual ellos salen de Judá, ¿por qué es? Porque hay una gran hambruna, no había comida. Ellos necesitaban alimentarse y deciden irse a Moab, a pesar de que eso implicaba traicionar su fe y salirse del pueblo del pacto. Pero no solamente esto, como si esto fuera poco, en una tierra, ellos tienen que experimentar la experiencia, valga la redundancia, del exilio. Hambre, exilio, tienen que salir a una tierra lejana y empezar de nuevo. Pero no solamente esto. Esta Noemí tiene que experimentar en una tierra extraña la muerte de su esposo. Como si Noemí fuera cubana, nosotros diríamos, a Noemí le llovió sobre los mojados. Pobre mujer. No es extranjera, es inmigrante aquí en Moab. Tuvieron que salir porque se estaba muriendo de hambre. Aquí ahora su esposo se le muere. Pero no solamente esto. Sus hijos, no uno, los dos se le mueren. Yo quiero que tú notes cómo el grado de gravedad y de seriedad de estas aflicciones va en aumento. Hambre, exilio y un duelo doble. Pierde a su marido y a sus dos hijos. Pero no solamente esto. Si usted prestó atención al domingo pasado, el mensaje del domingo pasado, usted seguramente recordará hoy que ellos estuvieron 10 años en Moab, donde sus hijos se casaron con mujeres extranjeras, algo que Dios había prohibido. Pero no solamente esto. Estos fueron 10 años de matrimonios sin ningún tipo de descendencia. Fueron improductivos. Porque fueron 10 años sin hijos. No solamente las abuelas toman consuelo, ¿en quién? En los nietos. Cuando esta mujer perdió a su esposo, perdió a sus hijos, 10 años en el exilio, ver a sus hijos viviendo en rebelión contra Dios, y como si fuera poco, sin nietos. Amados hermanos, Noemí, yo estoy seguro que en algún momento de su vida en Moab, ella se sintió abandonada por Dios. En algún momento ella se sintió que Dios la había dejado atrás.
El texto no nos dice cuál fue la razón por la cual Noemí tuvo que pasar por cada una de estas, por todas estas experiencias tan tristes y tan desagradables. Y no nos corresponde a nosotros especular, bueno, Dios le quitó al esposo porque ella se fue para Moab. O ella, se murieron sus hijos porque sus hijos se casaron con esposas, mujeres extranjeras. No nos corresponde a nosotros porque el texto no dice cuál fue la razón por la cual ella experimentó todo este dolor. Sin embargo, una cosa sí puedo decir. Quizás tú y yo, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido como Noemí. Quizás tú también te has sentido abandonado por Dios en algún momento de tu vida. Quizás tú también te has sentido que Dios no escucha tus oraciones. En estos días tuve la experiencia de compartir con una persona que su esposa estaba muriendo y ha sido este hombre un creyente por toda su vida y aún ahí viendo a su esposa morir, él con lágrimas en sus ojos me decía: pastor, yo creo que Dios escucha y yo oro, pero yo a veces me pregunto, ¿será verdad de que Dios me escucha? ¿Será verdad de que Dios escucha mi oración? Y cada uno de nosotros, hermano, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido como Noemí, quizás abandonados, rechazados por Dios, dejados atrás. Y es por eso que es conveniente para nosotros ver no solamente en este relato, tenemos que ver el mensaje que Dios nos trae a través de la experiencia de Noemí. Porque este relato no fue inspirado por el Espíritu Santo para darte a conocer la miseria de una mujer que vivió hace muchos años atrás. El relato de la historia de Noemí y de su familia fue inspirado por el Espíritu Santo, en primer lugar, para enseñarnos dos verdades fundamentales, o tres verdades fundamentales. La primera, hermano, es esta: el sufrimiento es inaludible. El sufrimiento de este lado de la eternidad, hermano, es ineludible. No podemos, hermano, evitar el sufrimiento. Usted se acuerda, hermano, que mencionábamos la semana pasada que Elimelech salió, hermano, de Judá, de la casa de Belén, de la casa del pan, tratando de evadir ¿qué cosa? El sufrimiento, la hambruna. Y en Moab, el sufrimiento lo alcanzó. Amados hermanos, esta familia tratando de evadir, y hermano, y para nosotros es fácil pensar, juzgar a Noemí y a su familia, pero ¿no haríamos nosotros lo mismo también? Todos nosotros tenemos una tendencia a evadir ¿qué cosa? El sufrimiento. Pero Ruth, la vida de Noemí y de Ruth nos enseña que el sufrimiento no lo podemos evitar. Quizá usted ha sufrido la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, la pérdida de su casa. ¿Cuántas razones y motivos no hay por los cuales quizá usted ha sufrido? Quizá usted está sufriendo. Y si usted no ha sufrido, ni está sufriendo porque es demasiado joven, yo quiero decirte que un día tú vas a sufrir. Y vas a sufrir mucho. Porque el sufrimiento es parte de nuestra vida, de este lado de la eternidad. Y esto lo vemos en el hecho de que Noemí sufrió, aun cuando se fue para Moab, buscando una mejor vida. Pero también, amados hermanos, otra verdad que nosotros aprendemos en este pasaje, hermanos, y en esta historia, es que la fe no es un talismán que nos libra de la aflicción. La fe no es un talismán que nos libra de la aflicción. Noemí pertenecía, con todo y que Noemí estaba en una etapa de su vida espiritual oscura, porque ella también participó si usted ve más adelante como ella en este mismo pasaje le dice a sus nueras: váyanse a su casa de su madre con sus dioses. Pero aún cuando Noemí no estaba espiritualmente donde debería estar, Noemí era una mujer que pertenecía al pueblo del pacto. Noemí era una mujer que pertenecía al pueblo de Dios, y con todo y que pertenecía al pueblo de Dios, Noemí sufrió. La fe no es un talismán, hermanos y amigos, que te va a librar del mal. El hecho de que tú creas en Dios no te va a librar de las aflicciones. Esto lo vemos en este pasaje, pero también lo vemos en Marta y María. Marta y María eran una mujer, una familia
Marta, María y su hermano Lázaro, que tenían una relación con Cristo muy cercana. Si usted lee los evangelios con detenimiento, usted se va a dar cuenta que una de las pocas veces que en los evangelios se dice que Jesús estaba en una casa, era en la casa de Marta, Lázaro y María. Tan cercana era la relación entre ellos, que cuando Lázaro muere, ellos mandan a buscar a Jesús, y Jesús se demora a propósito, y cuando Jesús llega de regreso, ya Lázaro estaba muerto, porque él se había enfermado. Y Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué es lo que dice esa palabra? Que en la mente de ella estaba, ellos pensaban, si Jesús estuviera aquí, esto no hubiera pasado. Pero el tener fe en Jesús, el tener una relación con Dios a través de Jesús, no nos va a librar del sufrimiento. ¿Sabes por qué? No solamente porque el sufrimiento es parte de la vida de este lado de la eternidad, sino también porque el sufrimiento es providencial en la vida de los creyentes. El sufrimiento, hermano, es el resultado de la providencia de Dios en nuestras vidas también. Y quizás usted se preguntará, ¿qué es la providencia de Dios? Bueno, el Catecismo de Heidelberg describe la providencia de Dios en la pregunta 27 de esta manera: el poder, la providencia de Dios es el poder omnipotente y omnipresente de Dios, por medio del cual, como si fuera con su propia mano, Él aún sostiene el cielo y la tierra con todas las criaturas, y los gobierna de tal manera que la hierba y las plantas, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los estériles, el alimento y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, sí, todas las cosas no vienen por casualidad, sino por su mano paternal. Amén. Esa es la providencia de Dios. La razón, amados hermanos, por la cual esta verdad acerca del obrar de Dios aún a través del sufrimiento es importante, es porque nos recuerda, amados hermanos, que Dios está involucrado no solamente en el sostenimiento de la creación, sino que también Dios está involucrado directamente en la vida de su pueblo. Amén. Dios no es una deidad que está ausente de su creación y que está ausente de la vida de su pueblo, pero aún más, Dios no es una deidad que se aparta y deja que cosas pasen. Y ese es el gran problema con la expresión: oh, Dios permitió que pasara esto. No, Dios no permitió que pasara algo malo. Porque cuando yo digo que Dios permite algo, lo que estoy diciendo es que Dios se quitó y dejó que pasara. No, Dios lo ordena. Él ordena todas las cosas: la riqueza y la pobreza, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Todo es ordenado por la mano de Dios, por su mano paternal. Y esto lo vemos, hermano, en la vida de Noemí. Todo este sufrimiento, amados hermanos, Dios lo usó para llevar a cabo su propósito redentor en el mundo. La providencia de Dios no solamente alcanza nuestras circunstancias, sino también nuestras acciones. Yo quiero que tú medites en eso por un momento. Hermanos, hacía años, muchos años atrás, Dios llamó a un hombre. Cuando digo muchos años atrás, a este punto, en el tiempo de los jueces, Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos. Y ese hombre fue ¿quién? Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham. Y en ese pacto Dios le dio una promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aún más, Dios hace un pacto también con David. Y en este pacto que Dios hace con David, Dios, hermano, le dice a David, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero Dios le dice a David: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tus descendientes después de ti,
el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y sabemos que esta promesa se cumplió inmediatamente en quién, en Salomón, pero últimamente se iba a cumplir en quién, en Cristo. Ahora, teniendo estas dos cosas en nuestra mente, estas dos promesas en nuestra mente, yo creo que tú pienses conmigo en la experiencia de Noemí. Dios usó una hambruna para mover a Elimelech y a su familia a Moab. Pero no solamente la hambruna, Dios usó la pecaminosidad de Elimelech, la incredulidad de Elimelech, su corazón endurecido. Dios lo usó aún para que él se moviera a Moab. El Moab usa la rebelión de los hijos de Elimelech para que ellos se casen con dos hijas que eran extranjeras, lo cual era contrario a lo que Dios le había establecido. Pero Dios es tan soberano y tan bueno que aún Él usa las acciones pecaminosas de los hombres para llevar a cabo su propósito en la tierra. Y estos hombres se casan con estas mujeres y ellos mueren. De estas dos mujeres, una se regresa a su tierra, la otra, Ruth, se queda con Noemí. Y ella dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Vamos a ver eso más adelante. El punto es este: Dios usa todas estas cosas para cumplir la promesa que le hizo a Abraham y para cumplir la promesa que le hizo a David. Porque Dios usó el sufrimiento de Noemí y la crisis que ellos experimentaron como familia para incluir a Ruth en la genealogía de Jesucristo, como un recordatorio a los judíos y a los gentiles de que la salvación es para todo aquel que cree. Amén. No era solamente para los judíos. De hecho, tú que eres cristiano hoy, estás aquí, estás en Cristo, porque Dios usó providencialmente no solamente la aflicción de Noemí, hermano, sino también sus decisiones para incluir a Ruth, una moabita, en el plan de redención. Amén. El sufrimiento de Ruth, de Noemí, fue providencial. De la misma manera que tu sufrimiento, cuando Dios te aflige, no te aflige para hacerte mal. Cuando Dios te aflige, lo hace para hacerte bien. Y esto no es la providencia de Dios no nos debe llevar a nosotros a tomar una actitud fatalista en la vida. Tampoco debe llevarnos a tomar una actitud, amados hermanos, de conformismo. Esto no es, hermano, un llamado a decir: tú tienes que seguir sufriendo. No, amados hermanos, la providencia de Dios nos llama a nosotros, nos impulsa a nosotros a esperar activamente en el Señor. Amén. Sabiendo que el sufrimiento presente no es el resultado de la mala suerte o del karma, no es el resultado de la casualidad. El sufrimiento presente, como hermano, los tiempos de alivios y de prosperidad han sido ordenados por Dios para la gloria de su nombre y el bien de tu alma. Amén. Han sido ordenados por Dios. Tu sufrimiento, cualquiera que sea, es providencial, porque Dios está usando el mal y aún la aflicción, hermano, para tu bien. ¿Y cuál es tu bien? Que tú seas más como Cristo. Amén. Que tú pienses más como Cristo, que tú actúes más como Cristo, que tú vivas una vida cristiana fructífera para que su nombre sea glorificado en la tierra. Cuando Dios aflige a su pueblo, lo hace para su bien. En segundo lugar, yo quiero que tú consideres la respuesta de Noemí. Mira la respuesta de Noemí. En mi introducción al mensaje, hermano, decía que no importa cuánto conocimiento tú tengas de Dios o cuánta fe tú tengas, tú vas a sufrir, el sufrimiento es ineludible. Ahora yo creo que tú mires, hermano, cómo Noemí responde. Y la razón por la cual debemos prestar atención a la respuesta de Noemí es porque si el sufrimiento es ineludible en este lado de la eternidad,
Y si el sufrimiento es providencial, es importante la manera en que tú y yo respondemos al sufrimiento. Y al igual que Noemí, la triste realidad es que tú y yo no respondemos bien al sufrimiento. Mira cómo ella responde. Mira, hermano, conmigo, Ruth capítulo 1. Vamos a leer ahora, hermanos, desde el verso 12 hasta el verso 21. Dice la palabra de Dios: volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche, y también diera a luz hijos, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarías vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo: no insista que te deje, o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultado. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Amados hermanos, cuando tú lees este relato, hermanos, tú y yo temblamos, porque tú y yo nos vemos reflejados en la respuesta de Noemí. Hay algo que Noemí tenía muy claro. ¿Qué es lo que Noemí tenía claro? Que todo el sufrimiento que ella había pasado había sido el resultado de la obra de Dios en su vida. Noemí sabía que ella, lo voy a decir de esta manera: Noemí sabía que Dios es soberano. Que la mano de Dios está detrás de cada experiencia y circunstancia de este lado de la eternidad. Sin embargo, Noemí, la respuesta de Noemí a su aflicción distorsiona el carácter de Dios. Porque ella sabía que Dios estaba detrás de su sufrimiento. Noemí no falló en ver la mano soberana y providencial de Dios en su experiencia. Noemí, en su respuesta a su aflicción, falló en ver y comprender la bondad de Dios para con ella. Y no somos nosotros iguales, hermano. Ahorita, hace un momento te preguntaba: ¿te has sentido abandonado por Dios? ¿Te has sentido que has sido dejado atrás? Hermanos, como siempre decimos, o generalmente decimos en nuestra congregación, cada vez que nosotros sufrimos, incluso cuando los incrédulos sufren, nosotros no negamos la existencia de Dios. Nosotros siempre negamos la bondad de Dios. Fíjate a dónde estaba Noemí espiritualmente. Cuando ella ora y para despedir a sus nueras, ¿qué ella le dijo? Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con los muertos. Ella sabía que de Dios venía la misericordia. Pero ella sabía que Dios era misericordioso. Pero la misericordia de Dios
no aplicaba a su vida. Ella sabía que Dios, de la misma manera que Dios producía y ordenaba la aflicción y la enfermedad y la muerte, de esa misma manera Dios providencialmente ordenaba el descanso, porque cuando ella ora dice que el Señor, el Dios del pacto, porque ella usa la palabra, cuando dice que el Señor, esa palabra Señor es el nombre pactual de Dios. Y ella sabía que Dios, de Dios venía ¿qué cosa? El descanso. Por eso ella ora a Dios, aunque después le dice, váyanse a sus dioses, con sus dioses. Ella oraba, decía, ella sabía que de Dios venía el descanso. Pero ella no podía ver que el descanso que ella necesitaba venía también del mismo Dios. La respuesta de Noemí a su aflicción fue una respuesta informada por sus circunstancias. Como lo es la nuestra también, hermano. Vamos, hermanos, y una vez más yo quiero enfatizar esta verdad. Cuando tú y yo entendemos que nuestro sufrimiento, cualquiera que sea, es ordenado por Dios para nuestro bien, es ahí donde tú y yo podemos esperar en el Señor. Y lo único que nos va a ayudar a nosotros a esperar en el Señor es saber no solamente que Dios es soberano y que providencialmente ordena todas las cosas, sino también saber que nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso. Fíjate cómo cuando tú enfocas tu mente y tu atención en tus circunstancias, inevitablemente te vas a llenar de amargura. Escucha esto bien que te lo voy a decir de nuevo. Yo creo que tú notes cómo ella en el verso 20 dice, y ella le dijo, no me llames Noemí. Que Noemí, si usted tiene su Biblia tiene pie de notas, usted va a darse cuenta que Noemí significa cosa placentera. Ella dice, no me llames más Noemí, llámeme Mara. Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Yo te pregunto, hermano, Noemí, una mujer cuyo nombre era placentera, yo llámeme amarga. Noemí era una mujer amargada. ¿Por qué? Porque sus ojos y su mente, su atención estaba en la aflicción. Dios me quitó a mi esposo. Dios me quitó a mis hijos. Dios no me dio descendencia, no me dio nietos. Por eso ella dice, el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Fíjate que ella no dice, el trato del Todopoderoso me amargó, sino me ha llenado de amargura, porque ella respondió como emocionalmente a su aflicción. Respondió, hermano, enfocado en sus circunstancias. Hermanos, y esto es una gran lección para nosotros. Porque una vez más, como tu pastor te dijo esta mañana, cualquiera que sea tu aflicción, si tú respondes emocionalmente a ella, dominado por tus emociones, y si tú respondes a tu aflicción, informado por tus circunstancias, inevitablemente te vas a llenar de amargura. Y el propósito de Dios no era marcar a mí. Como el propósito de Dios con tu aflicción no es llenarte de amargura. No es amargar tu vida. No es hacerte más miserable. El propósito de Dios con tu aflicción es hacerte más como Cristo. Es hacerte bien. Y esto lo vemos no solamente en Noemí y en Ruth. Hermanos, esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Lo vemos también, hermanos, por ejemplo, en José. José, hermano, fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos. Y cuando los años pasan, en Génesis 50, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero en Génesis 50, cuando sus hermanos están en Egipto, porque tuvieron que salir también buscando alimento por el hambre que había, dice la palabra de Dios, hermano, que en Génesis 50, cuando él se da a conocer a sus hermanos, él dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy,
y preservara la vida de mucha gente. Hermanos, José se pudo haber sentido también abandonado y traicionado por Dios. ¿Cómo tú pudiste permitir esto? ¿O cómo tú ordenaste esto? ¿Cómo tú dejaste, Dios, que mis hermanos me vendieran como un esclavo? Que me separaran de mi padre. Y él dice, ustedes hicieron esto para mal. Pero Dios lo tornó en bien. Amén. Para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis. Yo proveeré por vosotros y por nuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. La razón por la cual he querido compartir este texto con usted es porque José en la Escritura es un tipo de Cristo. Él apunta a Cristo. De la misma manera que José fue traicionado por sus hermanos y fue vendido, de esa misma manera Cristo fue traicionado y fue vendido. Y la maldad de los hombres, Dios la usó para bien, para preservar la vida de mucha gente. Pero José, cuando él le habla con sus hermanos, le dice que él los consoló y les habló cariñosamente. Lo que ellos se merecían era que José los dijera, aguántate, que ahora me toca a mí. José, si José viviera en estos tiempos, José le dijera a su hermano, hey, calma, aguántate, tú me vendiste, agárrate, que voy para ti. Nos dice que él les habló, los consoló y les habló cariñosamente en la aflicción de él. Bueno, en esta mañana yo quiero llevarte a mirar al mejor José. Que él no solamente ordena tu aflicción, en medio de tu aflicción, él te consuela y te habla cariñosamente a través de su palabra. Amén. La razón por la cual nos llenamos de amargura es porque cuando vamos en medio de la aflicción, buscamos descanso y buscamos alivio en otras cosas que nos pueden aliviar. Y fallamos en venir a la palabra y aún más fallamos en creer la palabra. Él es el verdadero José. Amén. Que nos habla, nos consuela en la aflicción y nos habla cariñosamente. Amén. Porque Él tiene compasión de ti en tu aflicción. Amén. Hermanos, Noemí respondió emocionalmente, juzgó a Dios por sus circunstancias, lo cual nos enseña la manera en que no debemos responder a nuestras aflicciones. Porque nosotros tenemos un Dios que es no solamente soberano, nosotros creemos un Dios que no solamente ordena providencialmente todas las cosas, nosotros creemos un Dios que hace todas las cosas para nuestro bien y que en nuestra aflicción Él ha prometido consolarnos. Hoy en medio de tu aflicción yo quiero llevarte a mirar al mejor David, amén, al Rey Jesucristo, amén, que gobierna sobre todas tus circunstancias, amén, quien te guía de una manera segura a la ciudad celestial. Amén. Yo quiero hoy llevarte a mirar al Dios que es fiel, que cumplió su pacto con Abraham, que cumplió su pacto con David. Quiero llevarte a mirar y a considerar en esta mañana, en medio de tu aflicción, al Dios que te salvó, para que en medio de tu aflicción tú puedas regocijarte en Él. Amén. Y quiero terminar en esta mañana, amados hermanos, considerando el cuidado de Dios para Noemí. Ya vimos la aflicción de Noemí, que fue ¿qué cosa? Ordenada por Dios. Ya vimos la respuesta de Noemí, cómo Noemí respondió a la aflicción. Y por último quiero que consideres conmigo el cuidado de Dios para Noemí. Y esto fue lo que Noemí, por lo menos en este momento, ella falló en ver. Yo quiero que tú consideres la gracia de Dios para Noemí en el verso 22. Amados hermanos, bueno, vamos a ir un poquito antes.
quiero que tú mires en el verso 15, del verso 16 en adelante, hasta el verso 17. ¿Tú lo tienes, hermano? Ruth capítulo 1, verso 16 al 17 dice: pero Ruth dijo, no insista que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Vamos a hacer una pausa aquí. En este momento, hermano, cuando Noemí le dice, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, esa es la confesión de fe de Ruth. Él está diciendo, yo voy a abandonar mi pueblo, y junto con mis pueblos, mis dioses. Fíjate, compara la exhortación de Noemí y la respuesta de Ruth. Noemí le dice, oye, tu cuñada se fue también tras sus dioses, vete tú tras ella. Y ella le dijo, no, tu pueblo será mi pueblo, mi Dios será mi Dios. Ella está renunciando, hermanos, solamente a su pueblo, sino también a su cultura, a sus dioses, y está abrazando por fe al Dios de Noemí y al pueblo de Noemí. Esa era su confesión de fe. Y dice, y aún más en el verso 17, dice, donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Hermanos, Dios le proveyó a Noemí una familia. Dios le proveyó a Noemí una familia. Si usted, amados hermanos, se pone a pensar, cuando usted termina y usted lee el libro de Ruth, usted se va a dar cuenta, hermano, que Ruth, a través de Ruth, Dios le dio a Noemí una familia. A esta mujer que lo perdió todo, Dios le proveyó una familia en su gracia y en su misericordia, porque dice la palabra de Dios, hermano, que Dios, una vez más, como decíamos hace un momento atrás, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Dice también la palabra de Dios que Dios prepara un hogar para los solitarios. Y ese hogar que era preparado para los solitarios es su pueblo. La iglesia es la familia de Dios. Amén. La iglesia, hermano, a esta mujer afligida, miserable, necesitada, Dios en su gracia le proveyó una familia por medio de una mujer que no era familia. Hermanos, si esa es una verdad central para nosotros, una verdad que tiene implicaciones para nosotros hoy, porque la iglesia es la familia que Dios ha provisto para ti, para que tú seas consolado en medio de tus aflicciones. Y sí, podemos decir amén en esta mañana, pero esto, yo creo que tú pienses en la responsabilidad que esto trae sobre nuestros hombros, porque tú y yo somos responsables de vivir como familia. La iglesia es la familia de Dios, gente que no son tu familia, que no son ni de tu nacionalidad, no son de tu cultura. En Cristo Dios nos ha hecho una familia para consolarte, para animarte, para exhortarte. Y tú y yo, como iglesia, la primera iglesia bautista de Dallas, tenemos que aprender a hacer esa familia. Consolarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros, exhortarnos, animarnos unos a otros, porque Dios, de la misma manera que Dios en su gracia proveyó para la desamparada una familia, de esa manera Dios en su gracia para ti en Cristo ha provisto también una familia. Pero Dios también en su gracia proveyó para mí alimento. Mira el versículo 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hermanos, Noemí se fue de Belén porque no había pan, y providencialmente ella regresa a Belén y llega a Belén en el comienzo de la siega. Ella proveyó, Dios proveyó para ella alimento. Dios proveyó para ella el pan que ella se fue a buscar a Moab.
Amados hermanos, cuán misericordioso es nuestro Dios. Yo quiero, una vez más, yo quiero que tú tengas presente que cuando leemos este relato, y si usted recuerda del domingo pasado, nosotros mencionábamos que la hambruna que están experimentando era el resultado de ¿qué? Del pecado de ellos, porque ellos habían roto el pacto. El texto no dice que los israelitas se arrepintieron. Dios providencialmente levantó la hambruna y proveyó pan para que Noemí y Ruth vinieran y así, hermano, traer a este mundo años más tarde el verdadero pan, el pan de vida, amén, Jesucristo. Amén. Él ha provisto el alimento que tú necesitas. Cristo es la fuente de satisfacción permanente de nuestra alma. Él es el pan de vida. Cualquiera que comiere de Él nunca más tendrá hambre. Cualquiera que bebiere de Él nunca más tendrá fe. Nunca más, tendrá sed. Y la manera en que nosotros comemos y bebemos de este pan de vida y de esta agua de vida es por la fe. Cree en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Y tus pecados serán perdonados. Y Dios te dará vida eterna. En Cristo Él ha provisto pan de vida para tu alma. Amén. Pero también, y más importante que todo, Dios proveyó para Noemí no solamente una familia, no solamente alimento. Dios en su gracia proveyó un redentor para Noemí y para nosotros. Amén. Yo quiero que tú vayas ahí en tu Biblia y quiero terminar con este pasaje. A Ruth capítulo 4, verso 14 y 15. Aleluya. Ruth capítulo 4, verso 14 y 15. Amén. Voy a leer la primera parte del versículo 14. Dice: entonces las mujeres dijeron a Noemí, vamos a hacer una pausa aquí. Estas son las mismas mujeres que en el capítulo 1 le dijeron, cuando vieron a Noemí asombradas, dijeron: ¿no es esta Noemí? Que by the way, como dicen los americanos, el asombro de ella fue precisamente el hecho de que Noemí se fue llena y regresó vacía. Y estas mismas mujeres que se asombraron ahora dice: entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Amén. Sea Él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos le ha dado a luz. Amén. Bendito sea el Señor, que dicen estas mujeres, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Porque del hijo de Ruth venía aquí. Y no te lo voy a decir, no quiero que pierdas de vista esta belleza, hermano, de este texto. Ahí mismo en Ruth, capítulo 4, verso 18, al final del libro dice: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a ¿quién? A Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y de David vino Cristo, el verdadero Rey, el Redentor de la humanidad. No solamente de Noemí, sino tu Redentor y mi Redentor. Él proveyó un Redentor. Y quiero que mires cómo las mujeres terminan este versículo. Bendito, verso 14, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin Redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. En medio de tu aflicción y tu dolor, que el nombre de Dios sea célebre en tu vida y a través de tu vida. Amén. Porque Él ha provisto una familia. Amén. Porque Él ha provisto alimento. Porque Él ha provisto un Redentor. Amén. Haz su nombre célebre. ¿Y cómo nosotros hacemos el nombre de Dios célebre?
en Israel, en el Israel de Dios que es la iglesia, cuando tú te congregas con tus hermanos y tú cantas con gozo a este gran Redentor. Haz célebre su nombre. Tú haces célebre su nombre cuando en medio de la aflicción de tus hermanos, cuando tú inviertes en la vida de tus hermanos, cuando tú estás pendiente a la vida de tus hermanos y en medio de su aflicción tú los consuelas y les hablas cariñosamente, llevándolo a mirar a Cristo, el pan de vida, el mejor David, el mejor José. Tú haces célebre el nombre de Cristo cuando tú consuelas a tus hermanos y los animas con la palabra de Cristo. Pero tú también haces célebre a Cristo cuando a tu vecino, a tu familia inconversa, a tu compañero de trabajo, al que te encontraste en el mercado, lo llevas a mirar a Cristo. Le hablas de Cristo como el único Redentor de la humanidad. Oh, mi hermano, en medio de tu aflicción, que su nombre sea célebre. Suplícale a Dios en esta mañana que Él te dé de su gracia, para que en medio de tu aflicción tu corazón no se llene de amargura, recordando que tu aflicción es providencial. Tu aflicción no es en ninguna manera un comentario del amor de Dios. Hermano, tú recuerdas lo que Noemí dijo: el Todopoderoso ha dado testimonio contra mí, se ha levantado contra mí, está en contra de mí. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no pensamos de esa misma manera? Tu aflicción no es un testimonio de que Dios esté en contra de ti. Si tú estás en Cristo, aún a pesar de ti, Dios no está en contra de ti, porque su ira fue derramada en la vida de su Hijo, en la cruz del Calvario, para que en su Hijo y a través de Él tú fueras aceptado, tú fueras amado y fueras consolado. Pídele a Dios de su gracia, para que tu corazón no se llene de amargura, para que tu fe no se debilite y tu alma se aparte de aquel que verdaderamente puede sostenerte. En medio de tu aflicción, regocíjate en tu salvación. Amén. Cuando Dios aflige a su pueblo, no lo hace para nuestro mal. No lo hace porque Él es un Dios sádico. Cuando Dios aflige a su pueblo, lo hace, como ya usted sabe y ha oído muchas veces, para la gloria de su nombre y el bien de tu alma. Y esa verdad es atemporal. Créalo o no lo crea, esa verdad permanece para siempre. Vamos a responder al Señor cantando este canto que tenemos en pantalla. Quiero animarte a que tú adores a Cristo. Tú le digas: Señor, dame de tu gracia, para que podamos permanecer firmes hasta el día que tú regreses con nosotros.